Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este video. ¿Cómo les va? Les traigo una pequeña entrega de lo que es eh, derecho administrativo. Sí, ya habíamos hablado del Estado, estuvimos repasando por la primera bolilla y nos adentramos un poco en la bolilla 2. ¿Sí? Este es muy cortito, vamos a hablar nada más que de un poco de definiciones para tener en claro qué es el derecho administrativo. ¿Sí? Quizás es un poco, no es tan llevadero como la bolilla anterior, que son cosas que tratamos todos los días para las personas que no están habituadas al derecho administrativo. Esto por ahí se vuelve un poquito pesado, pero bueno, me resulta interesante que ustedes tengan, si tuvieron un acercamiento al derecho administrativo, tengan noción de qué es el derecho administrativo. Sí, habíamos dicho que por ahí se diferenciaban tanto de otros derechos, y que el derecho administrativo, en otras oportunidades, en otros videos que habíamos hablado, dijimos que es una rama del derecho público, ¿sí? O sea, es la administración pública. Les traje varias definiciones que se las voy a acercar para que las tengan ustedes, ¿sí? Según Casagne, que es un gran doctrinario, ¿sí? Un referente de nuestro país del derecho administrativo, nos dice que el derecho administrativo es la parte del derecho público interno que regula la organización y las funciones de sustancia administrativa, o sea que están relacionadas al ámbito de la administración pública, ¿sí? Legislativa y jurisdiccional, del Poder Ejecutivo y de las entidades jurídicamente descentralizadas. Las funciones administrativas de los restantes órganos, como pueden ser el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en general todas aquellas actividades realizadas por personas públicas o privadas, quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público, derogatorias o exorbitantes. Esta definición, a mi criterio, sí es una de las más completas, pero yo me quedo por ahí con una que es un tanto más simple, que es de Gordillo, otro doctrinario que tiene un gran tratado, que si se puede encontrar gratuitamente en internet, si les interesa, si en algún momento quieren profundizar un poco más lo que es el derecho administrativo, ¿sí? Que nos dice que el derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial, ¿sí? Y la protección judicial existente contra esta, ¿sí? Serían todas esas reclamaciones que se pueden llegar a hacer de los actos de la administración pública, ¿sí? Entonces podemos, estas dos definiciones las podemos definir en un sentido amplio y en un sentido estricto. Sí, que en un sentido amplio el derecho administrativo es todo derecho relacionado con la administración pública, ¿sí? Pero deja decir que es todo derecho relacionado con la administración, es todo derecho relacionado con la administración pública, deja fuera ciertos entes, ¿sí? que no integran la administración pública, pero sí ejercen funciones públicas, como por ejemplo los entes descentralizados, ¿sí? Y después tenemos otra definición que en sentido estricto, que es el conjunto de normas jurídicas, ¿sí? que rigen las relaciones de la administración pública con los administrados, ¿sí? y de sus órganos o entes entre sí, ¿sí? En resumen, podemos decir que el derecho administrativo es una porción del derecho público, ¿sí? que regula la organización, funciones y potestades del Poder Ejecutivo, ¿sí? la función administrativa, la función legislativa, la función jurisdiccional y las funciones y potestades administrativas de los otros poderes, ¿sí? el legislativo y judicial, que intervienen en el ejercicio del poder, ¿sí? o el imperio, en este que habíamos hablado en los otros videos, dentro del Estado. El derecho administrativo es autónomo, ¿sí? Tiene sus propios principios. Y es paralelo al derecho privado, ¿sí? Cada provincia se dicta sus propias normas administrativas, ¿sí? sus normas procesales administrativas. Nosotros, como somos de la Administración Pública Nacional, ¿sí? nos rige la Ley de Procedimientos Administrativos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ustedes, cuando tengan acceso, ¿sí? vean el artículo primero de la ley
van a ver que no es de aplicación para las fuerzas de seguridad, pero nosotros tomamos esa ley como procedimiento nuestro, ¿sí? Después se los voy a explicar un poco más adelante. Sí, los principios, habíamos hablado que el derecho, dijimos hace un par de palabras atrás, que el derecho administrativo tenía sus propios principios, ¿sí? Y este derecho tiene dos principios fundamentales, que son el principio de legalidad y el principio de subsidiariedad, ¿sí? El principio de legalidad, ¿sí? Nos indica que la administración pública debe subordinar su actuación al ordenamiento jurídico, ¿sí? Es decir, la administración se debe abstener de ejercer actos ilícitos. La administración pública, si toma conocimiento de que está llevando adelante un acto ilícito, ella misma debe rectificarlo, ¿sí? Se debe dejar sin efecto, vamos a suponer, un acto administrativo por el cual nosotros, ¿sí? El director de una unidad sabe que está llevando adelante un acto contrario a la ley. El mismo director debe en otro acto administrativo debe dejarlo sin efecto, ¿sí? Y tomar las medidas que correspondan. Y el principio de subsidiariedad significa que el Estado puede intervenir cuando esté en juego, ¿sí? El bien común, y siempre que la iniciativa privada, ¿sí? No tenga soluciones o sean insuficientes. Es decir, que no adopta ninguno de los dos extremos, que el Estado intervenga en todo o directamente no intervenga, ¿sí? Vamos a hablar de los caracteres del derecho administrativo, ¿sí? Como bien dijimos, uno de los caracteres principales es lo que venimos hablando desde el principio de este video, que es de derecho público, ¿sí? Es parte del derecho público, regula un sector de la actividad estatal y los entes no estatales, ¿sí? Que actúan en ejercicio de la función administrativa. El fin, siempre creo que esto lo repetí varias veces, el fin del derecho público es satisfacer los intereses colectivos y sociales, ¿sí? A contraposición o por el contrario del derecho privado, que es satisfacer intereses particulares o individuales, ¿sí? El derecho, o vamos a otro carácter, el derecho administrativo es dinámico, ¿sí? Las normas del derecho administrativo se adaptan constantemente, ¿sí? Sufren las transformaciones que sufre la sociedad. Pueden surgir situaciones de emergencia, ¿sí? Lo hemos visto hace un par de años atrás, en donde fuimos azotados por el COVID y se tuvo que la administración pública adaptar a todos esos nuevos inconvenientes que sufrió, ¿sí? Reasignar partidas presupuestarias y manejarse en el ámbito de una emergencia, ¿sí? El derecho administrativo, otro carácter es organizacional, ¿sí? Responde al orden y la regulación de cada uno de los diferentes entes, ¿sí? Nación, provincias, municipios, entes descentralizados, etc. Es exorbitante. ¿Por qué se dice que es exorbitante? ¿Sí? Tiene poderes que exceden la órbita del derecho privado. El régimen exorbitante del derecho privado, por ejemplo, está compuesto por las potestades o prerrogativas del poder público, ¿sí? Perdón, dije del derecho privado, del derecho administrativo, ¿sí? Me corrijo. Me quedé pensando con que había dicho, ¿sí? El régimen exorbitante del derecho administrativo excede la órbita porque está compuesto por las potestades o prerrogativas del poder público, ¿sí? Los poderes o facultades especiales utilizados para satisfacer inmediatamente el bien común, ¿sí? Y las garantías de los particulares o administrados, ¿sí? Creadas para contrarrestar de modo alguno este poder del Estado, ¿sí? Este control judicial, que estamos diciendo, ¿sí? Garantía de igualdad, principio de legalidad. Se dice que es exorbitante porque no contenía las garantías de los particulares para contrarrestar dichos poderes, ¿sí?
Garantías indispensables, ya que la relación del Estado con las particulares no hay igualdad, ¿sí? No podemos decir que parten de pie de igualdad los administrados con el Estado, que es esa máquina burocrática inmensa, sí, que puede avasallar cualquier derecho. Además que el Estado tiene las facultades del poder público, ¿sí? Vamos a hablar un poco del poder, de las potestades o prerrogativas de la administración pública, ¿sí? Son los poderes, las facultades o poderes que no puede renunciar, ¿sí? O transferir, ¿sí? Que tiene son imprescriptibles estos poderes, y la administración pública no puede prescindir de ellos, ¿sí? Porque tiene que cumplir con los objetivos sociales del Estado, ¿sí? Esta potestad, ¿sí? De la administración no tiene un objeto determinado, ¿sí? Es genérico y abstracto. ¿Qué significa esto? Que no nace de una relación jurídica, ¿sí? No hay una relación jurídica, no hay un contrato con los particulares, ¿sí? Sino que nace de una ley que los crea, ¿sí? Se las atribuye al Estado y precisa su contenido para que sea razonable. La administración pública tiene las siguientes facultades o potestades, ¿sí? La potestad reglamentaria, que es el poder de emitir reglamentos, ¿sí? De alcance general y obligatorio, ¿sí? Que surgen del artículo 99 de la Constitución, ¿sí? En su inciso segundo. La facultad o potestad imperativa o de mando, que es el poder de dar órdenes y exigir el cumplimiento, ¿sí? Esto es importante porque cuando veamos acto administrativo vamos a ver estas facultades explícitas, ¿sí? Palmariamente, ¿sí? Tiene potestad sancionatoria el Estado, ¿sí? La administración pública, mejor dicho, ¿sí? Es el poder de aplicar disciplina, ¿sí? Al personal que compone a la administración pública o a otras personas ajenas a la administración pública. Tiene potestad ejecutiva, ¿sí? Y es la facultad de ejecutar los actos surgidos de las otras potestades, ¿sí? A través de la fuerza, ¿sí? Y tiene potestad jurisdiccional, por último, que es el poder excepcional, ¿sí? Que es una función propia de los jueces, de decidir controversias con fuerza de verdad y legal. Vieron que estamos hablando de la administración pública y el Estado, y estamos viendo los diferentes poderes del Estado, ¿sí? O las diferentes funciones del Estado. Y no solamente tenemos dentro del poder ejecutivo función administrativa, también la tenemos dentro del poder judicial, cuando sometemos a control del poder judicial controles del mismo Estado, ¿sí? En otro poder, ¿sí? Sometemos a control las decisiones del Estado bajo otro poder del Estado, ¿sí? El poder discrecional, ¿sí? Es el marco de libertad o atribuciones que se le otorga a la administración pública, ¿sí? A diferencia del poder reglado, que es en donde hay una norma que determina las facultades que tiene el Estado, ¿sí? Por razones de interés público, este poder, basándose en la oportunidad, el mérito o conveniencia, la administración pública dicta actos libremente, ¿sí? Aunque estos actos sean susceptibles de revisión judicial. Puede combinarlos estos actos, ¿sí? A través del ejercicio del poder discrecional se determina la oportunidad, mérito o conveniencia de un acto, ¿sí? Todas las decisiones administrativas tienen algún contenido discrecional, ¿sí? Siempre tienen algo que no se encuentra arreglado. Todas las decisiones que toma vamos a hablar en castellano, todas las decisiones que toma la administración pública no están regladas o no surgen de una norma, ¿sí? Tiene amplias facultades discrecionales donde puede intervenir sin necesidad de que esto esté basado en una norma. Por eso tenemos el control jurisdiccional, ¿sí?
¿dónde está ubicado el derecho administrativo? ¿Sí? Dentro del derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas y leyes, ¿sí? O reglas jurídicas que tienen vigencia dentro del Estado. Dentro de un Estado, ¿sí? Las constituciones nacionales, las leyes nacionales, las leyes provinciales, los tratados, decretos, todas las normas que regulan la actividad dentro de un Estado, ¿sí? Al derecho positivo se lo divide, ¿sí? en ramas: el derecho penal, el derecho comercial, el derecho civil, laboral, el derecho procesal, ¿sí? El que puede integrar el derecho público, que estas ramas pueden integrar el derecho público o el derecho privado, así como hablamos hace un ratito. Dentro del derecho público tenemos el derecho constitucional, que es el derecho troncal, el donde surgen las demás ramas del derecho, ¿sí? Todo debe estar sujeto a las normas que establece todas las demás normas inferiores deben estar en concordancia con la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional trata los derechos y principios constitucionales, la forma de gobierno, los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Eso es el eje de todo el ordenamiento jurídico. Después tenemos el derecho penal, ¿sí? Que son las actividades que no se pueden, o actividades prohibidas que tienen los ciudadanos, ¿sí? O las actividades que al cometerse traen una sanción penal, ¿sí? Derecho procesal, que son los derechos, los códigos de forma, ¿sí? Son leyes locales, porque también cada provincia puede dictarse sus propias normas procesales, ¿sí? Estas normas son normas fundamentales para el desarrollo de un proceso judicial. Y el derecho administrativo, ¿sí? Que es el derecho que nos toca en esta materia, ¿sí? Que son el conjunto de normas sobre la actividad del Estado y la administración pública, para que tengan una ubicación más o menos en dónde está ubicado nuestro derecho administrativo, el derecho que estamos estudiando en esta materia, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones que tiene este derecho con el resto de las ramas que dijimos recién, ¿sí? Con el derecho constitucional es el derecho, como dijimos hace un momento, es la parte fundamental del derecho público, ¿sí? El derecho administrativo está vinculado con esta rama porque está subordinado siempre, todos los derechos están subordinados a los principios constitucionales, ¿sí? El derecho constitucional es la columna vertebral, ¿sí? De todo ordenamiento jurídico de nuestro país y de otro ordenamiento de otras naciones, ¿sí? Nosotros estamos estudiando el derecho administrativo nacional que nos aplica a nosotros, ¿sí? Pero todos los derechos públicos están sujetos a la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional, ¿sí? No nos vamos a meter en eso. Lo único que necesito que sepan es que hay ciertos tratados de derechos humanos que, si quieren indagarlos, son los que están en el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que desde la reforma del año 94 tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Tienen la misma jerarquía que la Constitución, y todas las normas que vienen por debajo tienen que estar en concordancia con esos tratados, ¿sí? Es lo único que necesito que sepan, ¿sí? Por ahí quizás después lo tocamos, pero un poco más en profundidad, pero no necesariamente esto va a ser motivo de ¿cómo se llama? Pregunta de examen o lo que sea, ¿sí? Con el derecho penal, ¿sí? Se relaciona con el derecho penal porque el derecho administrativo hace cumplir normas eficazmente, ¿sí? Y necesita fuerza represiva del derecho penal. La administración actúa antes y después de una pena. Reglamenta, en nuestro caso, cárceles, ¿sí? Derechos, deberes del penado. Ustedes dirán, ¿en qué se relaciona? Por ejemplo, les va a tocar, sinceramente, a ustedes como oficiales del servicio penitenciario van a tener un interno que comete una infracción, ¿sí? Una norma administrativa, ¿sí? Esa sanción que ustedes pueden aplicar a un interno puede traer consecuencias en la ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque le va a bajar el puntaje y no va a poder acceder a ciertos beneficios dentro del régimen de la condena, ¿me entienden? Entonces esa aplicación del derecho administrativo trae
consecuencias dentro del derecho penal, ¿sí? En la ejecución, en el derecho, en la ejecución penal de esa pena, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Ahora, por otro lado, vamos a tener derecho administrativo sancionador, en donde el derecho administrativo debe estar sujeto, ¿sí? A las modalidades del debido proceso, ¿sí? Debe ejercerse debidamente la defensa, por ejemplo, cuando se les inicie un sumario a ustedes, esperemos que nunca, ¿no? O alguno de sus subordinados, o sean ustedes instructores de un sumario administrativo, ustedes van a tener que llevar adelante esas actuaciones respetando el debido proceso penal, ¿sí? Que está dentro de la Constitución Nacional en el artículo 18, ¿sí? Y ustedes no pueden avasallar el derecho del sumariado, ¿sí? En el trayecto de la investigación administrativa, ¿sí? Si bien es una investigación administrativa debe estar sujeta a los principios del debido proceso, ¿sí? ¿Cómo se relaciona con el derecho procesal? ¿Sí? Y las formalidades que deben cumplirse en todo proceso tienen relación con las normas procesales, ¿sí? Al derecho procesal administrativo subsidiariamente se le aplican principios del derecho procesal civil en lo que a nosotros nos interesa y lo que vamos a ver al final de la materia, sí, que es en lo que yo voy a hacer mayor hincapié, que es el trámite sumarial de las actuaciones. Nosotros tenemos nuestro reglamento específico del derecho administrativo, ¿sí? Pero si hay alguna cuestión en la cual no se encuentra especificado alguna cuestión, subsidiariamente aplicamos las normas del derecho procesal, ¿sí? Del derecho procesal penal o del derecho procesal administrativo, dependiendo de lo que estemos resolviendo, ¿sí? Vamos a... Y esto para... No vamos a estudiar las fuentes del derecho administrativo, eso creo que es más bien para un estudio pormenorizado de esta materia, en donde un estudio universitario de esta materia, ¿sí? Yo esto lo que me interesa que sepan del derecho administrativo es lo que vimos en este video, ¿sí? Es mucho más extenso esto, pero no vamos a hacer hincapié en todo esto que sinceramente a mí no me cambia, no me hace. Si ustedes el día de mañana quieren hacerlo particularmente, me parece que estaría genial, ¿sí? El derecho administrativo es fundamental en el manejo de su actividad como oficiales del servicio penitenciario. Sí, van a tener que tener en claro normas específicas fundamentales que están en el programa, ¿sí? Que yo se las voy a dejar, pero no vamos a indagar en todas las fuentes, ¿sí? Las fuentes del derecho administrativo son la Constitución, las leyes, tratados internacionales, pero para mí yo me voy contento si de este curso ustedes salen, no les digo que se aprendan de memoria la ley de procedimientos administrativos y el decreto reglamentario, pero que sepan en dónde deben basarse, ¿sí? Cuando deben emitir una nota, cuando deben hacer un informe, cuando, no creo que hagan un dictamen, pero sepan que cuando hay un dictamen, a qué hace referencia, ¿sí? Y después las normas internas, ¿sí? Esas son de carácter general, ¿sí? Que nos rigen a gran parte de la administración pública. Después tenemos reglamentos internos que los vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Hablé mucho, hablé rápido, y cuando veo el tiempo del video veo que van 25 minutos y ya nos excedimos de lo que quería hacer. Quería hacer un video muy, muy breve. Así que bueno, dudas, consultas, la pueden hacer en el foro, ¿sí? Me llegaron todos los trabajos prácticos. La pueden hacer como comentarios del video.
de una forma u otra los vamos a... o me los mandan al mail, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video y vamos a hablar un poco más del derecho administrativo y pasaremos a la siguiente bolilla, ¿sí? La bolilla más extensa y más donde vamos a hacer mayor hincapié, que no es tanto definiciones, sino que es el manejo de los expedientes administrativos, es la última. Así que quiero tener estos puntos estudiados, ¿sí? Y explayarme un tanto más en el resto de las bolillas. Así que bueno, los saludo, nos vemos. Cualquier comentario me lo hacen llegar. Nos vemos, un saludo.